Tiene un tinte un poco duro en nuestro recuerdo por todo lo que hemos vivido y por cómo nos tuvimos que adecuar de una forma tan rápida. No hay que negar que tiene beneficios y grandes beneficios. La verdad que sí. Y Link Technoshop no solo vio una dificultad, ¿no es cierto?, en este tiempo de emergencia, sino una oportunidad también, una oportunidad valiosa para quienes emprendieron el tema de la virtualidad con seriedad sobre todo. Santiago Maese, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Las Comadres. Te siento como en casa. Sí, buenas tardes, comadres, qué gusto estar aquí. Yo comienzo nervioso como siempre, primero gracias a Cristian que de verdad me puso esa canción para llenarme de energía porque me gusta mucho, es de mi época, una de mis canciones favoritas. Gracias, Cristian. También un saludo grande a José María, estuvo ayer de cumpleaños. Un saludo a Fabianita, un abrazo grande para Nicole, un abrazo grande para Yuli. ¿Cómo anda esa pancita? Bien, Santi, bien. Y realmente, ¿Sí? Cuando le decía de que lo siento parte de la casa, de la familia, no es nada literal, es algo que se siente, Santi, porque te tenemos ahí todos los días en la sintonía, te tenemos en los contenidos, te tenemos también en el teléfono que utilizamos con los mensajitos y con tu aporte. Me preocupaba mucho que el bebé en la pancita salga igual que el padre y te tire unas tremendas patadas, ¿no? ¿Verdad, no? Así Ay, ya se está volea. empezando. Así ya está entrenado ya. Ya está, ya. Bueno, entonces, gracias por invitarme aquí hoy día a hablar de este tema que es educación a distancia. Y yo me imagino que las personas que nos están escuchando en la radio o están viendo las redes sociales deben pensar, pero ¿qué pasa aquí? Van a hablar de educación virtual justamente cuando ya los chicos están volviendo a las clases y los colegios retornan a una aparente normalidad. Y justamente ahí es donde quiero intervenir, hablando de la educación a distancia como una alternativa que nos proyecta mucho hacia el futuro. ¿Y quiénes van a aprovechar más esta alternativa? Por el momento tal vez no sean los colegios, sino las casas de educación superior, las universidades. Bien lo mencionaban hace un momento en el anterior segmento del programa, como por ejemplo la Universidad NUR. La NUR es una de las universidades pioneras en educación a distancia y debo decirles que en los anteriores meses adquirió de Link Tecnología 360 mucho equipamiento de lo mejor que hay para hacer de sus clases una verdadera experiencia positiva, ¿no? Y de eso se trata. Cuando tenemos universidades o institutos que ya van a enseñar en un sistema de educación superior, se trata de generar experiencias positivas a los estudiantes, que además de ser estudiantes, son los clientes, y se abren nuevos mercados muy interesantes. Entonces aquí dejemos volar la imaginación y pongámonos en los zapatos de quién. Imagínense aquel estudiante, aquel joven que ha salido bachiller, que vive, no sé, ¿dónde? En Roboré, en Concepción, en San Ignacio, en una población donde no hay una universidad, y quiere estudiar. Si retrocedemos en el tiempo, a la época de la canción, a 1990, ¿qué tenía que hacer un estudiante, un bachiller recién egresado para estudiar? ¿Qué hacían sus papás? A ver, díganme. Ni tan lejos. O sea, ni tan lejos nosotros, digamos, te tocaba migrar, buscar, ver, cambiar de lugar Claro. de vivienda para poder tener la universidad más cerca. Exacto. Correcto, implicaba una mudanza. El joven tenía que irse a vivir a la ciudad, el padre tenía que pagar un alquiler de una habitación, una pensión, aparte de los gastos universitarios. Mientras que ahora ese estudiante puede acceder a un sistema, de una modalidad de educación virtual. Y obviamente en algún momento, de manera eventual, tendrá que ir a dar un examen o presentar algún proyecto, pero sin duda será mucho menos que irse a vivir a otro lugar, Claro. ¿no? Mira, Santi, Pero eso no es todo. Santi, vos Sí, que estás dando ese ejemplo, yo salí bachiller en Camiri y precisamente tuve que venir a Santa Cruz a estudiar y muchos de mis contemporáneos, mis compañeros también hicieron lo propio, ¿no? A Sucre, a Cochabamba, donde había las carreras que ellos querían estudiar. Lo único que había en ese tiempo era el estudio a distancia, que te mandaban, ¿no es cierto?, tus libros, bueno, por los buses o ellos te veían la forma de cómo hacerte llegar a la universidad para que puedas estudiar y tenías que venir a dar examen una vez a la semana. Entonces, mira vos ahora con todo lo que tenemos y cómo puede acortarse todo eso, cómo el tiempo puede ser mucho más productivo con la virtualidad.
Caramba, qué bonito ejemplo que has puesto. Y eso es verdad, porque la educación a distancia como concepto no es algo nuevo. La educación a distancia existe desde hace tiempo y obviamente se hacía por correo. Lo que se moderniza son los medios por los cuales ese sistema educativo puede ser una experiencia mejorada, ¿no? Una experiencia más agradable, una experiencia casi presencial. Pongámonos el ejemplo y llevémoslo al ejemplo del fútbol. Yo soy un convencido de que no hay nada como ir al estadio, ¿verdad? Y es bonito estar en el estadio, hacerle barra a su equipo, es una experiencia hermosa. Pero si no puedo ir al estadio, me gusta también ver el partido desde mi casa. Y esa también puede ser una muy buena experiencia y no me lo pierdo el partido. Y eso es lo que sucede. Ahora, el estudiante que tal vez no puede ir a la universidad, puede seguir aprendiendo desde su casa. Pero pongamos otro ejemplo también muy interesante. La mamá, ama de casa o mujer valiente, emprendedora, empoderada, que trabaja, que atiende a sus hijos y que desea estudiar, pero no puede ir a las clases porque no puede dejar a los hijos solos. ¿Puede estudiar de manera virtual? Puede, puede, por supuesto que sí. Por supuesto que puede. Y eso lo han visto las universidades. Las casas de educación superior ven y dicen, caramba, ahora podemos llegar a todas esas personas que quieren estudiar, pero que por ciertos factores o ciertas circunstancias no están logrando hacerlo. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer que esa clase sea de verdad interesante? Y ahí es donde aparece la tecnología. Con el uso de los dispositivos adecuados, podemos hacer de un aula una verdadera aula virtual, donde prime la experiencia del estudiante, que pueda escuchar claramente lo que el docente dice y que también pueda ser escuchado en el momento de intervenir. Y ahí es donde la universidad debe pelar los ojos y decir, bueno, yo invierto ahora, pero obviamente le estoy generando algo bueno a mis clientes, que son los estudiantes, ¿no es cierto? Y se presenta la ventaja competitiva. Y ahora, como decíamos, la NUR con unos proyectos espectaculares lo está haciendo junto con otras universidades, porque ya todos lo están viendo. La pandemia le abrió los ojos, ¿no? Pero esta tendencia ya existía desde hace mucho tiempo. Incluso en la primera década, entre el 2000 y el 2010, ya universidades comenzaron a utilizar clases semipresenciales, docentes del extranjero que los daban, bueno, modalidades de tipo conferencias, ¿no? O una especie de coaching, normalmente en el posgrado. Era normal asistir a un posgrado y tener un docente internacional que te daba una clase virtual. Eso ya comenzó en esos primeros 10 años. Ahora obviamente la pandemia acelera los ritmos, acelera la tecnología, y justamente ahí en la pantalla, para los que están conectados en las redes sociales, en el Facebook, pueden ver una pantalla virtual que tiene un equipo de videoconferencias. Ese equipo de videoconferencias se llama Poly Studio, es una marca obviamente famosa, es la misma marca que pone los audífonos en el espacio a los astronautas, la misma marca que provee de audífonos a los corredores de Fórmula 1, ¿no? Entonces esta empresa obviamente es una empresa especialista en sonido y en video, ¿no? Que nos proporciona un equipo en forma de barra. Este equipo es un todo en uno integrado que contiene video, micrófonos y parlantes que te permiten realizar una videoconferencia en el aula, de tal forma que puede ser un aula mixta, ¿no? Con estudiantes en el aula de manera presencial y otro grupo de estudiantes conectados de manera virtual desde su casa. Eso mismo quería preguntarle yo, porque ahora ha salido, ¿no es cierto?, la polémica, sobre todo en los colegios, de cómo van a ser, ¿no? Ayer preguntaba a una mamá y decía, ¿cómo van a ser? Los chicos pueden ir presencial quienes sus padres autoricen, ¿y qué va a pasar con los otros chicos? ¿Van a pasar de manera simultánea? Link Tecnología 360 tiene los equipos necesarios para que un aula pueda acondicionarse, mi querido Santi, y se pueda pasar de manera simultánea. La última vez que fuimos a la Universidad NUR, tuvimos la oportunidad de tener como un ensayo, algo así, de una clase de estas, ¿no? Donde algunos estudiantes estábamos de manera presencial y otros estaban en la virtualidad. Claro, es perfectamente factible. Imaginemos que ahora mismo en la radio
ahí en la cabina junto a ustedes haya otra persona. Ya. Y ustedes pueden realizar la entrevista simultáneamente al que está a su lado y a mí. Yo soy el estudiante virtual y estoy conectado a través de una plataforma, que en este caso es Zoom, la plataforma más común, pero hay varias otras plataformas de videoconferencia. Entonces, tenemos los tres elementos principales, que es el ser humano, la plataforma virtual y los equipos. Ahora, yo como estudiante virtual, ¿no? Son también diferentes ángulos que los tenemos que ver. Yo como estudiante virtual utilizaré un equipamiento, entonces mi computadora, mis audífonos y mi cámara, ¿no es cierto? Mientras tanto, el docente que está dando la clase en el aula, como vemos ahí en la imagen, el docente que está en el aula debe utilizar otro equipo, ¿no es cierto? Debe utilizar una barra de videoconferencias con cámara, micrófonos y parlantes integrados, porque debe mantener la interacción entre los estudiantes que están en el aula y el estudiante que está de manera virtual. Entonces esos parlantes no pueden ser cualquier parlante, ¿no? Tiene que ser un parlante que mantenga la calidad del sonido, igual los micrófonos, porque si se dan cuenta, en una clase virtual lo principal es poder escuchar claramente y ser escuchados, si no estamos perdidos, ¿no? Si no sería de más. Y obviamente tener la cámara con el enfoque adecuado para enfocar lo que está en la pizarra, aunque la tendencia hacia el futuro es que las pizarras desaparezcan, ¿no? Eso va a suceder en el futuro. Y es realmente interesante este modelo de clases mixtas porque te abre la posibilidad, no solamente por la emergencia sanitaria, te abre grandes posibilidades, ya lo conversábamos también, y realmente la tecnología no para de sorprendernos. Cuando pensábamos que con un celular estábamos del otro lado, nos damos cuenta de que hay una gran cantidad de equipos que pueden elevar esta experiencia para el estudiante y para el docente, que le quitas, si querés, ese peso de encima de tener que estar pendiente de todos estos detalles y se enfoca netamente en que la clase sea interactiva, sea atractiva, tenga contenido y obviamente sea de valor, como decís, Santiago, para los estudiantes que son los clientes de las universidades en este caso. Sí, es así. Ahora, ¿cuál es el reto? ¿Qué es lo que nos sucedió a nosotros? Que el 2020 nos encerraron y tuvimos que pasar clases virtuales, teletrabajar y como que nos traumaron, ¿no? Entonces ahora uno ya no quiere saber nada de teletrabajo, no quiere saber nada de educación virtual, porque un año nos lo metieron a la fuerza y se quedó el pensamiento negativo o la experiencia negativa en nosotros y dejamos de ver todas las ventajas que tiene tanto el teletrabajo como las clases virtuales. No podemos negar que el teletrabajo es algo que sí nos abre muchas ventajas, incluso en estas últimas semanas o en estos últimos meses, si alguien se enferma o es un potencial enfermo de COVID, inmediatamente se aísla, ¿no? ¿Verdad? Pero desde su casa puede conectarse y seguir trabajando, como lo han hecho en el programa de radio, como lo hice yo mismo cuando estuve enfermo, seguía trabajando desde mi casa. ¿Por qué? Porque el teletrabajo te da eso, y es el teletrabajo a través de la tecnología de las videoconferencias. Y la educación a distancia te permite hacer lo mismo. Hay ciertos beneficios que hemos dejado de ver por el susto, por el trauma, por el concepto de yo ya no quiero saber nada, porque cuando estamos en educación a distancia o en clases virtuales, mi hijo no estudia, mi hijo se dedica a jugar PlayStation, y claro, uno se queda con esa experiencia negativa. Pero ahora tenemos que ver hacia el futuro y buscar estas ventajas, como por ejemplo el estudiante de provincia, la persona que no puede ir a la universidad porque tiene que estar con sus hijos, el hombre que quiere, no sé, estudiar en un horario que su trabajo no se lo permite, tantas cosas que podemos tener de la educación a distancia, el hecho de contar con docentes de otras ciudades o de otros países, ¿no? Porque se pueden llamar invitados, speakers o disertantes de otros países que participen a la vez en la clase y aporten cierto contenido importante, contenido de valor en una clase virtual. Ahí en la imagen justamente estamos viendo un ejemplo de clase virtual y ese cuadrado, esa barra cuadrada de color negro es el Poly Studio USB, uno de los equipos más vendidos actualmente aquí en Santa Cruz. Ojo, no estoy hablando de tecnología que se usa en Alemania o en Estados Unidos. Esto hemos instalado más de 300 unidades acá en Bolivia. ¿Por qué? Porque cada universidad se instalan
varios equipos, porque son varias aulas que hay que equipar. Y entonces ahí lo tienen el equipo, un equipo de última generación con grandes ventajas. Y les voy a tirar unos tips sumamente interesantes de este equipo. Tiene una tecnología que, bueno, en realidad varias tecnologías, por ejemplo, el Acoustic Fence. ¿Alguna vez alguien escuchó hablar aquí de Acoustic Fence? No, never. No. Never in the life. Yeah. ¿Ustedes lo conocen al Superagente 86? Sí, en todas sus versiones. El Superagente 86, cuando estaba en una reunión, podía entrar en la cabina del silencio, ¿no es cierto? Y cuando el Superagente 86 entraba en la cabina de silencio, no se podía escuchar nada de lo que esté afuera en la cabina. De la misma manera, yo ahora estoy usando unos audífonos que tienen Acoustic Fence, que pueden, me imagino que me escuchan con claridad y que no escucharon que mi teléfono acaba de sonar, ¿no es cierto? No. Mira vos. O que está por ahí de repente tu pequeña o el perrito ladrando. No escuchan los videos de mi hija. Nada. O si no, está viendo ahí Blaze on the Monster Machine. la frutera también, pues el vende leche, ¿no ves? Que tamales suele pasar. Mira, Sandy. No se escucha por la tecnología de los audífonos, ¿no? Cuando utilizamos. Y el noise block es otro, que es el que disminuye el sonido leve, como por ejemplo el del aire acondicionado. O qué tal que me ponga a comer papitas ahorita, ustedes no lo escucharían. ¿Por qué? Porque el micrófono tiene ciertas características técnicas que te permiten hacer eso para hacer un trabajador remoto, un estudiante remoto, pero de la manera más eficiente. Igual la cámara que tengo tiene un ajuste de colores. El Poly Studio que estamos viendo en pantallas, que es el producto que se aconseja para educación a distancia, tiene el modo presentador, que quiere decir que va a hacer un encuadre del disertante, del docente en este caso, y lo va a seguir, ¿no? Como si estuviese siendo filmado por un camarógrafo verdadero. Mira vos. Siguiendo, haciendo un encuadre y un primer plano. Ahora, si entra otra persona al cuadro, inmediatamente se ajusta la pantalla y toma un encuadre automático de las personas que están adelante. Y sí, es increíble. Entonces, se genera esta experiencia positiva que nos da muchas ventajas. Ahora, uno lo lleva muy bien, lo hará la ANUR. No sé, me imagino que es muy fácil hacer una clase virtual de psicología, ¿no? Que es la nueva carrera que están aplicando en la ANUR, según me enteré ayer en el programa, ¿verdad? Sí. Creo que Santi tiene un registro mayor que el de las mismas comadres. Es nuestro seguidor number one. No, yo soy un fan total. Bueno, ahora imagínense una clase virtual de cocina, un chef, y que esta sea una cocina y yo me ponga a cocinar. Libre de movimiento, con los equipos adecuados, no tengo que estar con el teléfono filmándome, ¿no es cierto? Haciendo ahí una selfie. Utilizo los dispositivos adecuados, tengo las manos abiertas, puedo ser escuchado por mis estudiantes, puede haber un enfoque adecuado de toda la cocina. Ahora que vivimos en el mundo de la vida saludable, ¿no es cierto? Estamos en una época donde es importante ser saludable, hacer ejercicio y comer sano, porque así vale vivir, ¿no ve? Así vale vivir. Me encanta. Saludable. Sí, entonces, así vale. Sí, entonces podemos, un chef o un nutricionista puede dar sus clases con los equipos adecuados, como qué bueno. Nuestra amiga Vale, ¿no ves? Qué bueno. También alguien que enseña a hacer ejercicios necesitará igual una cámara, unos audífonos o un parlante o un algo para poder enseñar toda su metodología de hacer gimnasia, de hacer, qué sé yo, pesas, fitness, yoga. ¿Sabes qué, Santi? Escuchándote realmente es impresionante, porque con la tecnología no solamente se mejora la calidad de la enseñanza, del aprendizaje en una casa superior de estudios, sino que también cualquier persona en este momento que nos está sintonizando puede abrir una nueva unidad de negocio, compartir lo que sabe y hacerlo de forma profesional con un grupo selecto de estudiantes, ¿no es cierto? Vos decías ahí, ponías el ejemplo del taller de cocina, por ejemplo, o de ejercicios, los entrenadores personales que nos están escuchando. Entonces, realmente las posibilidades son infinitas y la invitación está para que las personas puedan visitar Link Tecnología 360. Si nos puedes dar los contactos también para recibir el asesoramiento, para hacer las consultas y, como decimos, sin miedo por tema precio, porque está al alcance del bolsillo.
Sí, correcto. En el tema precio, los equipamientos que hay son para diferentes bolsillos, ¿no es cierto? Obviamente algunos, como una universidad, invertirá pues mucho más que un coach personal. Evidentemente unos audífonos tendrán mejores características, otros no tanto, pero sí hay posibilidades. Entonces, lo que uno tiene que pensar es que está invirtiendo en una herramienta de trabajo que te va a generar, ¿no? No pensar que me estoy gastando en un juguete. Estoy comprando una herramienta de trabajo que me va a ayudar a ser más competitivo y a generar más recursos en esa unidad de negocios que me inventé, como es ser, por ejemplo, un coach, un docente, un speaker, un youtuber, tanto que hay ahora es muy común, ¿no es cierto? Yo mismo soy podcaster. En una de las cosas que la pandemia ha sacado a relucir. Gracias a ustedes me volví podcast. Bien, bienísimo, Santi. Y es buenísimo su podcast, de Bien. todo un loco se llama. Sí, tienen que seguirlo. Santi, la forma está, el cómo también, la opción es Link Tecnología 360, la invitación de que se den una vueltita, ¿no es cierto?, por las oficinas, de que puedan enviar un mensaje de WhatsApp, también están en las diferentes redes y por supuesto un ejecutivo de cuentas, de ventas, se va a comunicar inmediatamente con esa persona que está buscando este profesionalismo, ¿no es cierto?, en la virtualidad. Sí, correcto. Justamente pueden visitar nuestra página web www.link.com.bo. Ahí encontrarán en la página de soluciones integrales la solución videoconferencias, donde están todos los equipos, tanto para educación a distancia, reuniones virtuales y teletrabajo. Muy También bien. pueden visitar nuestra fanpage, Link Tecnología 360, donde permanentemente estamos publicando contenido relacionado a todas las soluciones que tiene Link. También tenemos un podcast en Link Tecnología 360. El podcast está en cualquier plataforma de podcast, como por ejemplo Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etcétera. Y también subimos contenido permanente a YouTube. Igual también la página se llama Link Tecnología 360. Y si un cliente pues más directo y decide llamarnos por teléfono, el teléfono es 334-5151, repito, 334-5151. Y para los whatsapperos pueden mandarme a mí un mensaje directo por WhatsApp, 763-63853. Repito, 763-63853. Y en el mensaje ponen: hola Santiago, vi la entrevista en Las Comadres. Me gusta. Y estoy interesado en conocer los equipos de videoconferencia. Así van a tener un trato preferencial de bueno. Las Comadres. Buenísimo. Muchísimas gracias, Santiago. Un placer de verdad tener este espacio, explicar la importancia del equipamiento para la virtualidad. Realmente es muy necesario. Se pueden abrir nuevas unidades de negocio, se puede mejorar la calidad de la comunicación. Es cuestión de informarnos un poquito, de conocer la propuesta que tiene Link Tecnología 360. Gracias, Santi. Ha sido un placer conversar con vos. Gracias a ustedes, un abrazo grande y estoy muy feliz de que me hayan invitado. Abrazo virtual. Abrazo virtual. Gracias, Santiago. Un saludo para la gran familia de Link Tecnología 360 que está activadísima viendo la entrevista y bueno, siempre pendiente también del contenido de Las Comadres. Nos vamos a una nueva hora con el dato de la hora precisamente e información.